Continuamos, su amigo y ministro, obispo, profesor, doctor honoris causa, Martín Rodolfo Saturnino Mauri Cañete, de la Goitía Sabino Goselia, Alvarino I, para servirle con el programa de doctorado en teología. Hemos pasado del ítem 1 de las 7 leyes de la apologeta y vamos al ítem 2, que es la fundamentación bíblica de la apologética. Así que si usted no tiene los videos de las 7 leyes de la apologeta, solicítelo para poder cursarlo, para poder absorberlo, para poder estudiarlo, para poder orar, para poder recibir en oración, orar, leer esa luz del Espíritu Santo, para que aparte después, cuando tenga que rendir el examen, pueda rendirlo con propiedad y quede, por supuesto, bien validado para poder recibir su correspondiente certificación y diploma. Entonces pasamos al número 2, fundamentación bíblica de la apologética. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 14 al 17, deja fundamentada las bases de la apologética cristiana. Allí encontramos lo que debemos hacer: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Así que santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Estar siempre preparados para presentar defensa. Estar siempre preparados para presentar defensa. ¿Ante quién lo debemos hacer? Ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Y bajo qué condiciones se realiza la defensa del Evangelio? Con mansedumbre, con reverencia y con buena conciencia. Es muy interesante que sea Pedro precisamente quien expresa este mandato de estar listos para hacer defensa de la fe, y que sea él mismo Pedro, cuya vida no se había caracterizado antes por esta actitud que ahora promueve con pasión, una actitud reverente, de buena conciencia y de mansedumbre. Quien Pedro, recordamos todos, era temperamental y radical. Es interesante. Eso demuestra la transformación que el Señor Jesucristo provoca en nosotros a través de su santa palabra. Por eso, si no queremos perecer, pues mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, debemos de interiorizar, profundizar, si es posible, todos los días, oración, meditación y lectura, estudio de la santa palabra, más allá de las modas o los rituales o las formas de música y de adoración y de alabanza y de entrar en el espíritu de la emoción. Lo que realmente nos transforma y nos salva de perecer es la Santa Escritura, que es la que nos transforma interiormente, como a Pedro. Por eso puede llegar el Pedro temperamental a expresarse de esta forma en la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 14 al 17. El término griego apología, traducido aquí en Pedro como presentar defensa, significa literalmente una respuesta de vuelta, una defensa o también un discurso en defensa. De varios pasajes de la Biblia se hace uso de este término, el término defensa, apologética, defensa. En Primera de Hechos, en Hechos capítulo 22, verso 1. La apología de Pablo en este relato se fundamenta en su experiencia personal de conversión, mostrada como evidencia. También en Primera de Corintios, capítulo 9, verso 3, vemos que Pablo plantea a la iglesia de Corinto una defensa bien argumentada de sus derechos como apóstol. En Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 16, Pablo menciona probablemente la primera ocasión en la cual él estuvo detenido, quizás en Roma, entre los años 61 y 62, después de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes no se habían hecho presentes en su juicio para defenderlo. También en el libro de Filipenses, la carta a los hermanos de Filipo, capítulo 1, verso 7, Pablo motiva a la iglesia de Filipos por medio de la exposición de su experiencia y la manera como enfrenta las dificultades del apostolado. También
allí menciona Pablo en el verso 17 de Primera de Filipenses, menciona cuál es el eje central de su ministerio. También en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, verso 16, Festo expone las características del derecho romano. En 2 de Corintios, capítulo 7, verso 11, la segunda carta a los hermanos de la iglesia de Corinto, la ciudad de Corinto, capítulo 7, verso 11, Pablo muestra el obrar de Dios en la vida de los creyentes. También tenemos Hechos, capítulo 26, verso 1 al 32, una brillante defensa de Pablo ante Agripa. Ahora voy a nombrar despacito para que usted pueda anotar estos 8 versículos, para que usted pueda estudiarlos, rumiarlos, debullirlos, analizarlos, sintetizarlos en usted para una mayor transformación de su conciencia, de su mente, su espíritu y su cuerpo a través de la bendita palabra de Dios. 8 versículos. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 3. Timoteo, capítulo 4, verso 16. Filipenses, segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Filipenses, capítulo 1, verso 7. Filipenses, capítulo 1, verso 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, verso 16. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 11. Y Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versos 1 al 32. ¿Cuáles son las esferas que cubre la apologética? Permítanme mostrarles un cuadrito ejemplificador, muy básico pero ejemplificador. Las esferas que cubre la apologética, que es apasionante, son la filosófica, la teológica y la histórica. Por eso, cuando muchas personas que saben mucho de la escritura dicen que son apologetas, pero tienen solo una instrucción de tipo teológica, se están olvidando de lo filosófico y de lo histórico. Por eso, los verdaderos apologetas son teólogos, y un teólogo no es solo aquel que conoce la relación teológica cristiana, sino que un teólogo también es aquel que conoce la historia y la filosofía. No olvidemos que en todas las universidades del mundo la teología es una carrera tan larga como cualquier otra carrera. Es una carrera de 7 años, 8 años, 6 años, en el mejor de los casos, una licenciatura teológica. Por lo tanto, cuando hablamos de apologética, cuando usted ahora está aprendiendo apologética, usted considere que si bien estos son cursos abreviados por una cuestión de practicidad y porque los tiempos en Cristo Jesús están avanzados y necesitamos lo antes posible generar ministros aprobados, usted está aprendiendo filosofía, historia y teología. Ya solo con el hecho de la filosofía, ya muchos hermanos se agarran una ensalada bárbara. Pero con el favor de nuestro Señor Jesucristo nos va a permitir resumir tantos años de aprendizaje, en mi caso, unos 30 años, casi 3 décadas de aprendizaje en distintas formas, curriculares, no curriculares, en distintas corrientes teológicas, religiones comparadas, de los caminos y los misterios de Dios. Tratar de resumirlo para que a lo largo de este año y de las diferentes certificaciones que usted puede lograr, esté suficientemente preparado, al menos en un resumen muy práctico de estas 3 áreas, para ser el obrero aprobado que usted quiere ser y que merece ser, y que esas obras que Dios preparó de antemano para que usted anduviera como luz del Evangelio en medio de un mundo de tinieblas se puedan cumplir de una manera fehaciente y poderosa en Cristo Jesús. Las evidencias cristianas pueden ser consideradas como una herramienta de la apologética, ya que por medio de ellas se establece la veracidad de los argumentos teóricos.
¿Por qué es importante la apologética para todo cristiano? Pablo Hoff, en su libro Defensa de la Fe, sostiene 3 argumentos con los cuales defiende la validez de la apologética. Pablo Hoff, en su libro Defensa de la Fe, sostiene 3 argumentos con los cuales defiende la validez de la apologética. Argumento 1. El conocimiento de la apologética puede servir para confirmar la fe de los creyentes. Proporciona un fundamento racional, proporciona un fundamento intelectual y puede obviamente quitar muchas dudas. Y la duda, cuando se termina enquistando en el corazón, es una fuerza oscura negativa que hace perder la fe. 2. El conocimiento de la apologética puede ayudar al creyente a presentar sus creencias de una manera racional y significativa a fin de preparar el terreno para la evangelización, sobre todo la evangelización de personas preparadas, sobre todo para la evangelización de personas con conocimientos académicos. Ahora, ¿la apologética va solo dirigida a las personas con conocimiento académico? No. Sí es imprescindible, casi se diría, para personas con una instrucción académica, pero la apologética presenta la realidad profunda, viva, nítida, potencial del Evangelio a cualquier ser humano que esté llamado por Dios, cualquier ser humano que quiera saber la razón de por qué somos cristianos. Abarca la racionalidad del hombre, apela a la demostración argumentada y lógica. ¿Sí? Y 3. El conocimiento de la apologética puede ayudar a los buscadores de la verdad que son sinceros. Esto es maravilloso. El conocimiento de la apologética, que usted se convierte en un apologeta cristiano, un defensor en santidad, un defensor en lucidez, un defensor en el espíritu vibrante del Señor Jesucristo, puede ayudar a los buscadores de la verdad que son sinceros. El conocimiento de la apologética puede ayudar a los buscadores de la verdad, decíamos, que son sinceros pero dudan de la autenticidad de la Biblia. Y las cosas espirituales tales como la existencia de Dios, la existencia de los milagros y determinados u otros dogmas más espirituales de la iglesia, como hablar en lengua, las profecías. Así que la apologética puede ayudar porque se apoya en ocasiones en demostraciones científicas y también hace eco de los hallazgos científicos y arqueológicos. Hasta aquí en este video del programa de doctorado en teología.